Hola, yo soy Sergio Manrique, nosotros somos Algorithm Unlock y el grupo está constituido por María del Mar Arbeláez, Diego Osorio y mi persona. Yo les voy a introducir al análisis del problema y su respuesta y mis compañeros explicarán el código y su funcionamiento en tiempo real. El proyecto está orientado en acercarnos cómo es el trabajo de un problema planteado en nuestra carrera, en el que somos contratados por un banco para implementar un sistema de encriptación en una de sus sucursales, donde hay un computador emisor PC1. Aquí podemos ver una gráfica más o menos, un ejemplo, como dice acá, ejemplo de operación del sistema, de lo que se nos pide. Entonces va a haber un computador emisor que envía la información encriptada. Llegamos a un sistema en el que se paralelizan los datos. Posteriormente pasamos al sistema de desencriptación, en el que se nos pide que los tres primeros datos que están después de que aparezca por segunda vez la clave, que nuestra clave es el número 42, serían los válidos, y de ahí se pasaría a un sistema de recepción y por último llegaría al computador receptor. Viendo en el circuito, sería computador emisor, sería el Arduino, sería este Arduino emisor, pasaría por el sistema de paralelización de datos de el circuito integrado 74HC95. Este sería nuestro sistema, nuestro circuito de desencriptación. Pasaría al receptor, al computador receptor, y se mostraría la información en una pantalla LCD. Entonces miraremos el funcionamiento del circuito de nuestro parcial. En este caso, a primera vista, vemos que tenemos un circuito 595 conectado a tres puertos digitales que están previamente configurados como puertos digitales de salida, y que este mismo circuito integrado tiene 8 salidas en paralelo. Entonces en estos momentos la primera parte de la conexión es llevar a este circuito integrado por medio de una comunicación serial que se va por este cable al pin SER del circuito integrado, en este caso entrada, que es la representación del entero, de cada uno de los enteros de esos arreglos. Por este puerto número 8 vamos a activar el reloj de registro de salida, y por el puerto número 7 respectivamente el reloj de registro de desplazamiento para mover en cada posición interna del circuito integrado ese bit que va llegando. Entonces después de esta salida lo que hacemos es enviar estos 8 datos en paralelo que corresponden a la representación binaria de cada uno de los enteros que pertenecen a la cadena que se le ingresa al sistema, a pasarlos por unas resistencias para bajar la corriente del circuito, y en primera instancia se envían directamente a 8 puertos digitales que están previamente configurados como entrada de un Arduino receptor. Paralelamente el circuito envía esas mismas señales de 8 bits a unas compuertas lógicas XOR HC86. Lo que se hace con esas compuertas es que se va verificando cada salida del circuito integrado 595 que corresponde a cada bit de esa representación entera, y se compara por medio de esta hora exclusiva. Lo que hacemos es que al circuito le damos el dato quemado que debería de ir para que reconozca la clave, es decir, en este caso nuestra clave es el 42, que su representación binaria de mayor peso a menor peso es 0, 0, 1, 0, 1, y como se muestra ahí en pantalla. Retomando, entonces ese valor quemado que tenemos, que ya conocemos previamente, que es la representación binaria del decimal clave que queremos encontrar, lo pasamos en las entradas B de cada uno de esos compuertas lógicas, que por hecho tiene 4 cada uno, por eso la necesidad de usar 4 salidas, porque necesitamos entonces comparar 8 bits. Entonces cada bit que va llegando de esa representación previamente configurado de mayor a menor se va comparando con el bit que debería corresponder, en este caso, al valor esperado. Al finalizar cada una de estas comparaciones, si se encuentra que no hay ninguna diferencia
entre los bits que me están llegando y el valor quemado que tengo dentro del circuito, dentro de la compuerta lógica, quiere decir que hemos encontrado la clave. Pero ¿cómo nos aseguramos entonces de que no hay ninguna diferencia y que todos estos bits son iguales? Utilizamos dos compuertas lógicas OR para verificar esto. Lo que hacemos es conectar las salidas o comparar las salidas de las anteriores compuertas en una OR normalita, que lo que me dice es que si alguno de esas dos entradas es 1, esta salida va a ser 1. Y se supone que como hemos encontrado el 42, no hay ninguna diferencia, todas las salidas de esa compuerta lógica me van a botar ceros. Si acá llega algún 1, alguna de esas entradas, quiere decir que no es el valor y seguirá como si nada. En caso de que todos esos valores sean 0, y después de hacer las comparaciones de las salidas anidadamente, llegamos a una última salida, y esta salida deberá de ser 0 en caso de que sea la clave. En caso contrario va a ser 1, ilumina el bombillo y continúa su ejecución. En caso de que sea el 42, el bombillo se apaga y indica por medio de esa salida conectada a la entrada digital de este Arduino receptor, que entonces el Arduino ya interpreta esta entrada como el ingreso de la clave, como que ya se vio dos veces ese 42 que necesitamos. Entonces cambia por medio del código, recibe un 0, constantemente está recibiendo 1, al final de cuando recibe esa clave recibe un 0. Ya por medio de código que se explicará más adelante, se toman los tres valores siguientes, o sea las tres entradas siguientes de estas entradas paralelas, y ese será el valor real que se quiere descifrar. Para finalizar y para comodidad del sistema, conectamos una pantalla LCD de 16x2, donde en ayuda de los puertos analógicos y algunos puertos digitales, configuramos para que nos muestre el mensaje que está llegando en tiempo real. Entonces vamos a mostrar la prueba en ejecución. En este caso, ¿qué mensaje nos muestra? Vemos que 110, 115, 65. Entonces esos tres mensajes que acabamos de ver corresponden a esta cadena que está acá, que en este caso el 42 por segunda vez se encuentra acá. Entonces 110, 115 y 65, que fueron los primeros datos. Cuando lo vuelve a encontrar por segunda vez, 65, 65. Y por último, los últimos que nos muestra serían 111, 102 y 103, que igualmente por el Arduino receptor se están imprimiendo y se muestran acá en monitor en serie. Entonces esta sería nuestra prueba de funcionamiento. Ya pasaremos a verificar lo correspondiente al código. Análisis del código. Entonces, se utiliza esta variable del aux1 para que solamente se haga el loop una sola vez y se envíen los dos solamente una vez. Entonces, se tiene todo esto, que es el arreglo, y esa es la manera de escribirlo manual. Si se escribe manual, se tienen que escribir el número de datos que hay, porque pues eso se calcula con esto. De la manera random, pues se genera primero el tamaño y después el arreglo por el número de tamaño. Los datos se dan de manera random de 0 hasta 255 y la semilla se hace analógica, de una entrada analógica, para que den valores random que no sean solamente 0 y 1, sino que sean pues variados. Para enviar la información del arreglo se va enviando cada uno de los miembros del arreglo utilizando la función de DynWrite. Esta utiliza la función shiftout, que utiliza el pin de entrada, el pin de shift del reloj y pues pregunta el orden de los bits, que pues MSB first sería empezando por el de mayor peso y LSB first sería empezando por el de menor peso y siguiendo hacia la izquierda.
Entonces por este lado empezamos por el de mayor peso y SF1 sería el dato de entrada o el dato que queremos pasar. Entonces este lo que va haciendo es enviando los datos bit a bit por el bit más significativo y al final se envía la señal de que ya se puede enviar, entre comillas, esta información con un high y después se inicializa para con la siguiente vez que se haga con un low. Después se hace un delay de 100 para que, bueno, para que estén sincronizados los dos arduinos y se vaya leyendo 100, 100, 100, 100, 100, 100. Entonces, con el otro arduino, con esta información que le llega, la va leyendo en esos 8 pines. Entonces, para poder leerlos, necesita revisar primero que se haya leído 2 veces la clave, porque esa es la condición que tenemos. Entonces, para saber si lo ha leído las 2 veces la clave, utilizamos este de acá, con todos los comparadores y circuitos integrados. Y cuando este sea un low, es cuando se ejecuta esta primera parte, que es que se hace un contador. Entonces, cuando ese contador sea igual a 2, se genera todo el bloque que tenemos de código, que vendría a ser primero un delay para lo que estábamos diciendo, de que estén los dos arduinos en el mismo tiempo. Y después, bueno, se hace esto 3 veces para que sean los 3 números que se vayan a leer los siguientes 3. Y luego se utiliza un arreglo para leer las entradas que vendrían a ser ceros y unos de cada puerto, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y ese arreglo después se transforma en un entero que lo pasamos con esta función de acá para hacer reglamento. Después, este número se pasa a otro arreglo que va a ser el de resultados, que después se va a imprimir en el LCD. Y pues estas dos partes de acá se utilizan para hacer pruebas similar si en caso de que no esté funcionando el LCD, que sí esté funcionando el, el resto del programa. Después se inicializa el 0 otra vez para que la próxima vez que aparezca el 42 se empiece otra vez a hacer el conteo de, de claves para que la segunda vez se vuelva a hacer todo lo que estamos revisando. Después se limpia el LCD para, pues en este caso no necesariamente para la primera vez que se lea, pero después para la segunda vez que aparezca la segunda vez el 42, no quede encima de la última vez que se imprimiera el LCD, sino que se limpie primero todo lo que había antes y después se escriba. Entonces, en la primera línea se escriben los resultados en enteros, en la segunda línea se escriben los resultados en caracteres. Entonces, si miramos la lista o el arreglo que habíamos utilizado antes, la segunda vez que aparece el 42 viene a ser aquí, en 110, 115 y 65. Entonces, esos son los resultados que queríamos ver. Ahora miremos la segunda vez que aparezca por segunda vez. Entonces, 1, 2 y los siguientes resultados son 65, 65, 65. Ahora, 1, 2. El siguiente resultado que queríamos esperar es 111, 102 y 103. Entonces, miremos qué es lo que va a pasar. Entonces, miremos cuáles son los resultados que se van a enviar. 110, 115, 65, que es la primera tanda, la segunda tanda es 65, 65, 65 y la última 111, 102 y 103. En la parte de abajo se muestra la representación en caracteres y la de arriba era de enteros. Eso es todo. Muchas gracias por ver el video.